Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor siempre esté con todos ustedes. Su hermano en Cristo, Vicente Jiménez Soto. Yo pertenezco al grupo Oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Lacey, Washington. Hoy en este hermoso y bello día vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo, del capítulo 23, versículo 1 al 12. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado los puestos que dijo Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren estas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Lo que es, ustedes no se dejen llamar maestros porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guías, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, pero que el que se pone por encima será humillado y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, reflexionando sobre este evangelio, haciendo una pequeña reflexión, tenemos que reflexionar que nuestro Señor Jesús en las Escrituras le habló al pueblo y a los discípulos del engaño de los sacerdotes del Antiguo Testamento, de los maestros y fariseos de la ley. ¿Por qué? Porque ponen pesadas cargas y no las cumplen. Ahora yo tengo que meditar y reflexionar en mi vida, si actúo yo como un maestro de la ley o fariseo, que para mí sería fácil actuar como fariseo. ¿Por qué? O como maestro de la ley, porque así cargaría yo sobre los hombros pesadas cargas. Pero si a Jesús no le pareció eso, quiere decir que ni a mí tampoco. Entonces, si a mí tampoco no me parece, en reflexionando, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que pensar y ver que debo de servir a los demás, que lo que yo practique y evangelice lo viva con mi vida, que mi vida sea un ejemplo a seguir a los demás, que los demás actúen de forma como yo vivo. La evangelización más profunda que Cristo nos enseña es el ejemplo con nuestra vida. Por eso dice ahí que no le llamemos Padre a nadie, porque solamente tenemos un Padre. Es algo que tenemos que reflexionar y ver, que tenemos un solo Padre, pero ese Padre tiene guías, y ese Padre, que es nuestro Padre Dios, nos ha dejado en la tierra a nuestros padres. Y en los mandamientos de la ley de Dios honrarás a tu padre y madre. Entonces,
siempre tenemos que llamar Padre al que nos enseña, pero no darle la honra como un Dios, sino al que es nuestro verdadero Padre, es el que sí tenemos que darle la honra y la gloria solamente a nuestro Padre. Tenemos que reflexionar y entender. Podemos llamar Padre a alguien que nos enseña, a alguien que nos guía, o a nuestro Padre que nos dio la vida, pero Él no es un Dios. Ahí se refiere solamente que nombremos y le demos toda la autoridad y poder a Dios sobre nuestros padres. ¿Sí? Por eso llamamos Padre Abraham. Por eso llamamos Padre San Francisco. ¿Por qué? Porque nos dieron una enseñanza y somos descendientes de ellos. Pero tenemos un solo a quien tenemos que darle la honra y la gloria, que es a nuestro Padre Dios. No llames maestro ni a los que te guían. O sea, que no le demos autoridad a las personas que nos enseñan. Toda la autoridad a ellos, no. Porque ellos son mandados por un Dios, que es maestro, el único maestro. Y ellos son representantes. Un representante no es el legítimo. Por eso no podemos darle la honra y la alabanza a un maestro o a alguien que nos enseña, decirle, este sí sabe, es un Dios. No, solamente tenemos un solo Dios y a quien tenemos que llamarle maestro, porque el que nos enseñó a nosotros fue a través de alguien que lo enseñó Jesús. Entonces el único maestro que trae toda la sabiduría es Jesús. Los demás son servidores. Y por eso, mis hermanos, esta reflexión nos lleva también a ver que muchas veces nosotros nos crecemos un poco más de lo debido. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos pueden dar un cargo porque nos elevamos, nos crecemos, me crezco. Yo tengo que examinar qué he hecho mal cuando a mí me ponen a un grado. Me dan una autoridad y me engrandezco y siento ser superior al maestro o al que me dio ese cargo. Y ese es un error que tenemos. A lo menos yo sí lo tengo. Porque debo de reflexionar y meditar que yo debo de obedecer, y si alguien me pone como responsable de algo, debo de saber mandar con la gracia y la sabiduría de Dios. Entonces, nosotros para poder enseñar a alguien, primero tenemos que poner la muestra. Primero tenemos que vivir nosotros, accionar nosotros la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Después que la vivamos sola, sin que hablemos palabras o hablando palabras, va a dar frutos en abundancia. Por eso, mis hermanos, el Señor nos dice que el que se hace crecer mucho será destrozado, y el que se baja a un nivel, ¿sí?, bajo, ser como niño, ellos serán enaltecidos. Por eso, mis hermanos, hoy la palabra de Dios es de reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuánto daño estoy yo haciendo a los demás? ¿Soy ese fariseo? ¿Soy el maestro de la ley? ¿Soy el que carga las cargas a los demás y yo no muevo un dedo? Porque para mandar es fácil, pero hacerlo cuesta. Mis hermanos, esta reflexión se las dejo para que sigan reflexionando si realmente nosotros queremos servirle a Dios o queremos que Dios nos sirva a nosotros. Que Dios me los bendiga y la paz del Señor siempre esté con todos ustedes.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.